noche serena, que el mundo velas augusta, y los pesares de un triste con tu oscuridad endulzas. El arroyuelo a lo lejos, más acallado murmura, y entre las ramas del aura, eco armonioso susurra. La mayoría de los cuentos del folclore europeo nos remontan a la época medieval, cuando las historias de magia y fantasía se fusionaban con lo cotidiano. Muchas ciudades europeas eclipsaron con el brillo de las armaduras de héroes caballerescos y sus damiselas en apuros, cimentando así la retórica del feudalismo. Pero más allá de toda caballerosidad, el verdadero propósito de alimentar aspiraciones heroicas en la imaginación de nobles como vasallos, estas historias revelan la estructura de coerción económica de la aristocracia. El papel divino de la nobleza se justificó en momentos de constante guerra e invasiones. El señor feudal era el líder de un cártel que cobraba derechos de posesión, peaje y aranceles, pero también ejercía disponibilidad absoluta sobre sus vasallos. Embestía a caballeros, les concedía tierras y títulos nobiliarios. Durante las cruzadas, la nobleza hizo de la guerra un instrumento de renta feudal muy lucrativo, tan lucrativo como el pugilismo moderno. Las luchas épicas contra dragones, demonios y brujas hechizando pueblos enteros, lejos de ser un accesorio que rodeaban la mítica figura del caballero andante, complementaron el proceso de cristianización hacia el resto de Europa, antagonizando las tradiciones paganas contra el naciente orden social. Pero, ¿de dónde viene la mayoría de los mitos que alimentaron al imaginario medieval? Las culturas paganas que habitaron el centro y norte de Europa antes de la llegada del cristianismo poseían una mitología propia, vívida y ancestral, que enraizó a partir de la permanente observación de los fenómenos naturales, nutriendo una cosmovisión sofisticada. Los pueblos nórdicos poseían un panteón de dioses que representaban a las fuerzas de la naturaleza, y hasta hace poco se identificaron evidencias de su amplio conocimiento astronómico a través de nuevos hallazgos arqueológicos de calendarios agrícolas e instrumentos de navegación bastante avanzados. Siendo un pueblo de marineros, su relación cultural con el mar y las estrellas fue bastante estrecho, y se reflejó en sus relatos sobre el origen del mundo y la humanidad. Sin embargo, casi todo lo que conocemos acerca de los vikingos proviene de escribas y misioneros cristianos o comerciantes musulmanes, que documentaron desde su perspectiva una imagen estereotípica de bárbaros, sanguinarios e ignorantes. Las sagas épicas de los nórdicos, como los poemas de las Eddas, fueron compilados por monjes cristianos islandeses entre el siglo VIII y el siglo XII, pero le preceden una tradición oral actualmente perdida. A diferencia de la cosmovisión judeocristiana, los poemas mitológicos nórdicos no se refieren a una lucha dicotómica entre el bien y el mal, sino una lucha entre el orden y el caos. Aunque poseen personificaciones divinas y hacen referencia a una lucha final entre los dioses, la mitología nórdica que conocemos sobrevivió filtrada por el prejuicio cristiano y ha sido frecuentemente tergiversada y manipulada por apropiación cultural, desde el romanticismo alemán y posteriormente por la televisión y el cine moderno, pasando por Wagner hasta Warner Brothers. Pero la producción monástica literaria del medioevo no fue la única que fortaleció la construcción histórica de los arquetipos medievales. La prosa italiana del siglo XIV, como los 100 cuentos del Decamerón de Boccaccio, son un documental de la vida cotidiana, así como los más de 85.000 poemas compilados en el Kalevala, la tradición oral de los finlandeses, y que logró sobrevivir hasta el siglo XVIII, narrando tanto epopeyas heroicas como historias mitológicas. Nacidas en la tradición oral, estas historias adquirieron resonancia en la literatura medieval y durante el Renacimiento, siendo Hamlet un claro ejemplo del alcance de su influencia. Lo más interesante del Kalevala son sus múltiples referencias geográficas fuera de Finlandia, siendo el documento alusivo al Anillo de los Nibelungos ubicado en Alemania, pero también encontramos relatos muy similares a los descritos como en el épico viaje de la Odisea de Homero, inspiración que ha llegado hasta el cine del siglo XX. El choque entre villanos y héroes de proporciones hercúleas permitió consolidar el poder de la aristocracia y su sistema de organización política. El arte de la guerra se comenzó a desplegar desde cortes extravagantes y protocolos pomposos. Reinas y príncipes tendrían ahora un lugar suntuario en el mantenimiento de estirpes dinásticas, y el protagonismo heroico de la nobleza jugaría con otras armas, mientras el héroe de caballería se convertía en el soldado perfecto. La acumulación del capital haría a las monarquías inmensamente ricas, inmensamente poderosas, pero despóticas, autoindulgentes y hedonistas. Una estratificación social con movilidad meritocrática obtenida a través de batallas o campañas militares no aseguraría la permanencia de la aristocracia en sus ápices, por lo que la aristocracia debía estar igualmente regulada y estratificada en rangos y honores heráldicos.
El ascenso de las monarquías absolutistas conduciría a rivalidades regionales, y no hay algo tan peligroso como evidenciar las divisiones sociales al interior de un reino. Había que crear una retórica de unidad nacional, la creación del héroe cotidiano, un soldado en cada hijo de la nación. El ideal caballeresco sobrevivió de esta manera en cada vasallo, en cada hijo y hombre súbdito de su majestad. El mito del héroe galante apuntaló la construcción histórica de la masculinidad moderna, dando origen a un nuevo campo de batalla, la batalla de los sexos. Durante el medioevo, la producción literaria se concentraba en las grandes ciudades y particularmente en los monasterios, que documentaron el conocimiento de la época, ya sea proveniente de lenguas extranjeras o vernáculas. Las sagas épicas nórdicas como las Edas, o El Cantar del Mío Cid, El Anillo de los Nibelungos o El Cantar de los Cantares, se relatarían en poemas intrincados y de difícil acceso para la mayoría de la población sumida en el alfabetismo. Sin embargo, la Iglesia aprovechó su estratégica acumulación de conocimiento y posición económica para extender su influencia ideológica hacia el resto de los latifundios feudales de origen pagano, a los que evangelizó rápidamente con la normalización de incentivos morales y sacramentos religiosos, como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el ordenamiento sacerdotal y el matrimonio, cubriendo el total del espectro estadístico de control demográfico. La Iglesia acumuló más poder y riquezas que naciones enteras, porque desarrolló un eficiente sistema de administración tributario basado en el mercado de la fe. Con la emisión de edictos, bulas papales, absolución de pecados y otros instrumentos, ejerció control espiritual, pero sin duda mental, sobre los feligreses de cualquier origen étnico o rango social. Al documentar bautizos, matrimonios y defunciones, la Iglesia constituyó el primer registro civil y tributario del mundo moderno, influyendo en las expectativas sociales, convirtiéndose así en la institución rectora de las aspiraciones humanas. El capital de la Iglesia eran las almas, por lo tanto, un conocimiento profundo de la población era esencial. Con finales idílicos de "y vivieron felices para siempre", la Iglesia influyó en el folclore sellando el destino de millones de personas a quienes adoctrinó que la única motivación de la existencia terrenal era la procreación de la especie regulada a través de los santos sacramentos. Sí, Cenicienta, la historia de tu vida. Solo un fragmento del folclore germánico logró sobrevivir esta amalgama de monjes documentalistas y tradiciones orales. Mientras la aristocracia y el clero estaban ocupados en consolidarse, el vulgo contaba sus propias historias, ya sean incorporadas por trovadores o juglares o nacidas del anecdotario popular, que incluían relatos con alguna moral aleccionadora para sobrevivir a las fuerzas de la naturaleza representadas en criaturas míticas, o narraban sobre la impartición de justicia vengadora entre clases sociales, feudos o familias enemistadas. Lo que es evidente son las profundas aspiraciones de ascenso y reconocimiento social que harían del matrimonio el último recurso de movilidad social de la época. Las aspiraciones de toda doncella estaban enfocadas en asegurarse el mejor de los candidatos casamenteros, aunque hubo formidables excepciones de igualdad de género, como entre los cátaros del sur de Francia entre los siglos XII y XIV, el matrimonio se hizo casi una forma infalible de asegurar un ingreso económico que tenía que apostarse todo a la mejor mano. Esta retorcida concepción del matriarcado detonó el debate feminista desde entonces. La Edad Media tiene un elemento en común con el mundo moderno, que es la agricultura intensiva y el calentamiento global. Entre el año 800 y hasta 1400 se le conoce como el óptimo climático medieval, cuando las temperaturas de Europa del Norte incrementaron hasta una unidad por arriba de las registradas hoy en día como consecuencia del consumo industrial de energías fósiles. El aumento de las temperaturas tuvo máximos de producción agrícola y ganadera hacia finales del siglo XII, permitiendo el aumento de la población. Pero a inicios del siglo XIV, las altas temperaturas derivaron en sequía y hambruna, incrementando los incidentes de canibalismo e infanticidio. Con estas evidencias uno puede fácilmente imaginar que cuentos como Hansel y Gretel tenían implicaciones seleccionadoras para evitar el canibalismo. El pico máximo durante el óptimo climático medieval ocurrió entre 1314 y 1317 y coincide con máximos de actividad solar registrados por medio de evidencias geológicas. El desastre económico de las sequías e inundación de cosechas desencadenó en una ola de criminalidad, guerras y fanatismo religioso. El aumento de las temperaturas facilitó la proliferación de la peste bovina y las plagas de roedores en momentos de extrema insalubridad y climas húmedos constantes. La peste bubónica llegó desde Asia a través de las rutas de comercio, pero la gran hambruna de los años anteriores había diezmado ya a la población hasta en un 25%, y el resto estaba muy debilitada por la desnutrición, neumonía, bronquitis y tuberculosis. Hacia finales del siglo XIV, la esperanza de vida era de aproximadamente 30 años. Para mediados del siglo XIV, tan solo en Europa, la población se había reducido de un 40 a un 60%, muriendo cerca de 25 millones de personas como consecuencia de la peste. Un estudio reciente de la Universidad de Carolina del Sur investigó los restos fúnebres exhumados de habitantes del sur de Londres, que vivieron antes y después de la epidemia.
Las conclusiones sugieren que la peste negra fue un elemento de selección natural de las poblaciones que ya se habían debilitado con las hambrunas, dejando un mosaico genético muy diferente al que prevalece en Europa posterior a la peste negra. Una de las diferencias más significativas es el aumento en la esperanza de vida. Cuando los hermanos Grimm publicaron su trabajo recopilatorio de historia del folclore alemán, habían pasado más de 500 años, pero su influencia había sobrevivido en la tradición oral en las comunidades agrícolas y había quedado grabada en la memoria de sus supervivientes, causando el mismo asombro, horror y fantasía con el que nos cautivan ahora a casi un milenio de distancia. Los hermanos Grimm son los depositarios de la tradición del folclore germánico de los pobladores de ciudades medievales y campesinos, pero su principal interés en conocer las historias de la tradición oral era el de comprender las diferencias léxico-fonéticas de los dialectos alemanes. Alemania, como muchos otros países, posee diferencias regionales en el uso de su lengua. Actualmente se puede dividir en 9 provincias donde se habla variaciones del alemán estándar, entre ellas el frisón, el bajo y el alto alemán, el bávaro y el sorbiano, pero a su vez se pueden encontrar otros dialectos regionales de menor extensión geográfica. La primera edición de sus historias se publicó en 1812 bajo el título de Historias para niños y otros cuentos domésticos y contaba con unos 86 cuentos. Para la segunda edición de 1815 se agregaron 70 más. Aunque se conocen sus primeras compilaciones en trabajo de campo, un gran porcentaje de los cuentos de la primera edición se le atribuyen a Dorothea Finnmann, la sencilla esposa de un sastre en Hanau, la ciudad natal de los hermanos Grimm. Sus historias fueron compiladas a lo largo de un estrecho de 600 kilómetros desde Hanau hasta Bremen en el norte de Alemania, pasando por varias ciudades a las cuales se les ha atribuido el origen de los cuentos que conocemos actualmente, entre ellas Hanau, Blancanieves y los 7 enanos, Hansel y Gretel, Marburg, Cenicienta y Rapunzel, Kassel, La Bella Durmiente, Göttingen, El Flautista de Hamelin, Bremen, Los Músicos de Bremen. La proeza de los hermanos Grimm para rescatar las historias del folclore germánico sobrevive hasta nuestros días, más vigente que nunca. Pero si el érase una vez fue hace mucho tiempo más atrás, un nuevo estudio de la Universidad de Lisboa sugiere que las historias que creemos originarias del pasado medieval quizás se remontan hasta 6000 años antes, remitiéndonos a los babilonios y los caldeos. El análisis comparativo entre estructuras lingüísticas de las historias de los hermanos Grimm y otras historias del folclore germánico ofrece evidencias para sugerir que el origen de muchas historias de fantasía comparten raíces comunes con muchas lenguas y culturas indoeuropeas, incluso narrativamente vinculadas a la literatura griega. Esto aparentemente contradiría el trabajo étnico-histórico de los hermanos Grimm, pero por otro lado reforzaría la hipótesis de las historias que, independientemente de su origen geográfico, son capaces de mantener su fidelidad aún proveniendo de la tradición oral e influyendo en la construcción de los arquetipos modernos de toda narrativa literaria, incluso las telenovelas. Las historias de los hermanos Grimm que nos han llegado hasta ahora, por un lado han sido matizadas para un público infantil o han sido moderadamente censuradas, pero lo que ha prevalecido son los arquetipos del héroe, el villano, la bruja, el bueno, el malo y el feo, como incluso ocurre en las películas. Carl Gustav Jung, en sus estudios sobre la psicología del mito, identificó de 9 a 12 modelos de personajes arquetípicos que participan en una historia, siendo los siguientes los personajes centrales: el héroe, el compinche, la doncella, el sabio o el mago, la madre abnegada, el eterno inocente, el villano, el traidor y el tramposo, arquetipos que encontramos desde las fábulas de Esopo hasta las épicas de ciencia ficción. Estos arquetipos son frecuentemente empleados por la mercadotecnia para ejecutar con hábil precisión campañas publicitarias con una narrativa que permita una inmediata y profunda identificación del consumidor con el producto, evocando el implacable poder del mito que ha trascendido a la historia, los libros, las lenguas y el tiempo.